Bajo las brillantes aguas del Mediterráneo, el arqueólogo marino Nathan Reed estaba a punto de abandonar su búsqueda de 3 años por el legendario naufragio. En lo que sería su última inmersión, una sombra emergió del fondo marino. Días después, mientras exploraba los cuartos del capitán, la linterna de Nathan reveló algo que no debería haber estado ahí. Cuando finalmente abrieron la caja misteriosa, el cuarto cayó en silencio. El mar Mediterráneo había guardado su secreto por más de 3 siglos. Las olas golpeaban suavemente contra el barco de investigación, mientras el arqueólogo marino Nathan Reed preparaba su equipo de buceo. El peso de la desilusión flotaba pesado en el aire. Después de 3 años de búsqueda minuciosa, basada en registros históricos y leyendas locales, este sería probablemente su último intento de encontrar el famoso barco mercante que había desaparecido en el siglo XVII. Nathan revisó sus tanques de oxígeno una última vez, mientras su pequeño equipo se movía por la cubierta. Su beca de investigación estaba casi agotada, y la mayoría del equipo ya había pensado en otros proyectos. Solo Nathan seguía creyendo que el barco estaba ahí afuera, esperando ser descubierto. El agua estaba fría cuando Nathan descendió a las profundidades. La visibilidad era mala hoy, otra desilusión en una larga serie de decepciones. Arena, rocas, el pez ocasional escapando de la intrusión, nada inusual. La presión del fracaso le pesaba más que el océano mismo. Esta expedición había consumido años de su vida, tensado relaciones y casi había quebrado el pequeño departamento universitario que había apoyado su visión. Si regresaba con las manos vacías hoy, sería el final de más que solo este proyecto. Nathan revisó su medidor. 5 minutos más antes de necesitar comenzar su ascenso. Pasó su luz en un último arco y estaba a punto de regresarse cuando algo captó su ojo. Un cambio sutil en el contorno del fondo marino. Algo hecho por el hombre. Algo que no pertenecía entre las formaciones naturales del lecho marino. Su corazón comenzó a acelerarse mientras nadaba más cerca. Ahí, emergiendo del fondo arenoso como la espina de alguna criatura masiva, estaba el contorno inconfundible de maderas. Lo que estaban a punto de descubrir cambiaría la historia para siempre. Nathan apenas podía controlar su emoción mientras hacía señales frenéticamente a los miembros de su equipo. En minutos, se reunieron alrededor del descubrimiento, sus luces subacuáticas iluminando lo que era innegablemente un naufragio. El barco estaba notablemente preservado, habiendo sido protegido por arenas cambiantes por siglos. Siglos de corrientes habían creado una cámara de preservación natural, protegiendo la madera de los organismos destructivos que típicamente se alimentan de madera sumergida. Para esa noche, lo que había comenzado como una inmersión final de rutina se había transformado en el descubrimiento arqueológico de la década. La noticia se extendió rápidamente por círculos académicos, luego a medios de comunicación. Para la mañana, equipos de cámaras se estaban instalando en la orilla cercana. El equipo trabajó metódicamente, documentando cada sección del naufragio antes de recuperar artefactos. Cerámica exquisitamente preservada emergió del limo, sus superficies pintadas aún vibrantes después de siglos bajo el agua. Herramientas de navegación ofrecieron información sobre la tecnología marítima del siglo XVII. Pertenencias personales proporcionaron vistas íntimas de las vidas de aquellos que habían navegado a bordo del barco mercante. Cada objeto contaba su propia historia. Un reloj de bolsillo de plata detenido en el momento probable del hundimiento, un diario encuadernado en cuero con páginas fusionadas
un juguete de madera de un niño sugiriendo que familias enteras habían estado a bordo. El naufragio rápidamente demostró ser diferente a cualquier cosa previamente descubierta en aguas mediterráneas. Las técnicas de construcción y elementos de diseño no coincidían con tradiciones conocidas de construcción naval de la era. Los historiadores especularon que esto podría ser evidencia de una ruta comercial previamente no documentada, o quizás un barco de una flota mercante privada operando fuera de canales oficiales. En el quinto día de exploración, Nathan estaba examinando lo que parecía ser los cuartos del capitán. Su luz pasó sobre muebles rotos cuando algo inusual captó su atención. A diferencia de los escombros de madera que lo rodeaban, este objeto reflejó su luz con un brillo metálico. La anomalía se destacaba entre los materiales orgánicos que dominaban los restos. Nathan cuidadosamente quitó el sedimento. Era una caja aproximadamente del tamaño de una maleta pequeña. A diferencia de cualquier otra cosa que habían recuperado, este objeto parecía deliberadamente oculto bajo las tablas del piso. La caja estaba sellada con un mecanismo de cierre elaborado que parecía extrañamente sofisticado para la era. Engranajes y diales entrelazados en lugar de una simple cerradura de llave. La artesanía estaba siglos adelante de su tiempo, pareciendo ingeniería de precisión que no se volvería común hasta la revolución industrial. Pero Nathan no sabía que el contenido de esta caja pronto voltearía todo lo que pensábamos que sabíamos sobre la historia humana. Usando equipo de elevación especialmente diseñado, cuidadosamente subieron la caja a la superficie, manteniéndola en agua de mar hasta que pudiera ser apropiadamente evaluada. El artefacto inusual fue transportado bajo guardia armada a un laboratorio especializado de arqueología marina. La noticia de la caja se extendió rápidamente, capturando la imaginación pública. ¿Qué podía ser tan importante que el capitán del barco lo había escondido tan seguramente? ¿Era tesoro? ¿Documentos? ¿Algo más completamente? El mundo contuvo la respiración, esperando descubrir la respuesta. Los foros en línea explotaron con teorías. El momento fue considerado tan significativo que fue transmitido en vivo a museos y universidades mundialmente. Los especialistas en conservación trabajaron minuciosamente para entender el mecanismo de cierre sin dañarlo. Por 3 días, estudiaron, escanearon y analizaron antes de finalmente determinar cómo abrirlo seguramente. El mecanismo mismo era un rompecabezas que desafió el entendimiento de ingeniería moderno. El laboratorio cayó en silencio mientras el mecanismo fue cuidadosamente manipulado. Después de siglos bajo el agua, aún funcionaba con precisión sorprendente. El último rodillo hizo clic en su lugar y la tapa estaba lista para ser levantada. En ese momento, la frontera entre pasado y presente pareció disolverse. Cuando finalmente abrieron la caja, nada podría haberlos preparado para lo que encontraron adentro. No era oro, no eran joyas. En su lugar encontraron una colección de pergaminos y códices, perfectamente preservados por el sello hermético del contenedor misterioso. Los documentos parecían estar hechos de un material inusual parecido al pergamino, que de alguna manera había resistido los efectos del tiempo. Los expertos rápidamente comenzaron a estudiar y traducir los documentos. Lo que encontraron en las siguientes semanas cambiaría cómo entendemos la historia humana para siempre. Los pergaminos contaban historias de una civilización avanzada que existió miles de años antes de que nuestros libros de historia más antiguos registraran. Mostraban conocimiento que la gente de ese tiempo no debería haber tenido. Mapas de estrellas que eran increíblemente precisos,
dibujos detallados del cuerpo humano que los doctores no entenderían hasta siglos después, y problemas de matemáticas que los científicos solo resolvieron en los 1900. El descubrimiento más impactante fue una colección de mapas mostrando cómo las costas se veían durante la última era de hielo, incluyendo tierra que ahora está bajo el agua. Los satélites modernos solo han confirmado recientemente que estas características subacuáticas existen exactamente donde los mapas antiguos las mostraban. Las pruebas demostraron que estos documentos tenían unos 12.000 años de antigüedad, mucho más antiguos que cualquier civilización avanzada que conocíamos. De alguna manera, esta gente antigua sabía cosas que los humanos no redescubrirían por miles de años. Este descubrimiento cambió todo lo que pensábamos que sabíamos sobre la historia humana. Escuelas y universidades alrededor del mundo se apresuraron a actualizar sus libros de texto, mientras todos debatían qué significaba esto. ¿Cómo la gente de hace 12.000 años sabía tanto? ¿Por qué esta información estaba escondida en un barco de los 1600? Nathan se volvió famoso de la noche a la mañana como el hombre que reescribió la historia. Apareció en programas de televisión, dio discursos y recibió contratos de libros. Pero cuando estaba solo, lejos de toda la atención, no podía dejar de pensar en el último pergamino que tradujeron. Este documento final advertía sobre cómo las civilizaciones suben y caen en ciclos e incluía cálculos prediciendo otro colapso en nuestro futuro. Describía cambios climáticos, agotamiento de recursos y problemas sociales que suenan inquietantemente similares a los problemas del mundo de hoy. Los escritores antiguos habían presenciado el colapso de su propia sociedad avanzada y trataron de advertir a las generaciones futuras. La caja misteriosa del naufragio no solo asombró al mundo con respuestas, lo sacudió con preguntas inquietantes sobre nuestro pasado y futuro. Mientras países y científicos buscaban entender las implicaciones, una gran pregunta permanecía. ¿Aprenderíamos de esta advertencia del pasado? ¿O la historia se repetiría? ¿Qué harías si encontraras evidencia que cambiara todo lo que pensábamos que sabíamos sobre la historia humana? ¿Le dirías al mundo? ¿O algunos secretos es mejor dejarlos escondidos bajo las olas?